Desde el Centro Cristiano El Elyon, con nosotros el mensaje de la Palabra de Dios. Capítulo 12 de Eclesiastés. Una palabra que el Señor me dio ya hace bastante tiempo. Y en este día, en esta noche, quiero compartirla con ustedes. Una palabra que conocemos de hace mucho. Y yo hablaba con el Señor cuando me dio esta palabra. Primeramente, el Señor habló a mi vida a través de un sueño que, verdad que no lo recuerdo, que me llevó a buscar una parte de esta palabra. Orando a Dios una tarde le dije: Señor, sé que tú me hablaste. Usted no me pregunte en qué lo que era porque no lo recuerdo, son muy pocas las palabras que recuerdo del sueño. Pero se ve que mi mente o mi corazón retuvo lo que Dios quiere que tenga en cuenta. Y el Señor me habló a mí, en lo personal, a través de una parte de este capítulo. No voy a decir qué parte porque no es para ustedes, sino fue para mí. Y cuando me puse a leer, yo dije: sí, Señor, la verdad que es como tú me estás hablando. Pero como siempre me gustó leer más de lo que tenía que leer. Y leyendo más, me encontré con el capítulo 12. Y me puse a escudriñar este capítulo, que lo conozco desde cuando era mucho más joven. No quiere decir que estoy pasada de edad. Estoy por llegar a la 4ª década, pero todavía me falta. 15 meses todavía me falta. Todavía no llegué. Y cuando estaba leyendo este capítulo me hizo acordar de cuando yo era bien jovencita. Y me puse a meditar en el capítulo, en el versículo, todo lo que estaba leyendo. Y me fui para cuando yo era jovencita. Todo lo que hice de mi juventud, bien jovencita. Si usted se fija que en el versículo 9, en el 11, verso 9 de Eclesiastés, habla de la adolescencia. Entonces uno empieza a retroceder y a recordar qué es lo que hicimos cuando éramos adolescentes, qué es lo que hicimos cuando empezamos nuestra juventud, cuando no estábamos casados, cuando no teníamos hijos, cuando no teníamos responsabilidades, cómo pensábamos, cómo actuábamos, cómo hablábamos. Entonces yo cuando vi esto me puse a recordar. Y en este día, cuando sabía que tenía que traer la palabra, yo dije: Señor, voy a hablar de la juventud, pero no todos somos adolescentes ya, y jóvenes solteros son muy pocos. Y me puse a pensar en la juventud de estos tiempos, que si usted se pone a pensar en la juventud de estos tiempos, yo tengo hijos jóvenes que están jóvenes, que todavía no han tomado la responsabilidad de una familia. Y yo me puse a pensar y dije: Señor,
hay una gran diferencia de los jóvenes de estos tiempos. Los jóvenes en estos tiempos no tienen deseo de hacer nada. No tienen deseo de ser nadie. Todo les da igual. No hay interés por nada. No hay interés en independizarse, no hay interés de tomar responsabilidades, no hay interés de progresar, no hay interés de nada. Todo nos da, todo les da igual. Y yo hacía una comparación con otra. Cuando nosotros, porque somos muchos, los que dejamos de ser jovencitos, en ese tiempo nosotros pensábamos y en nuestros pensamientos o en nuestros anhelos estaba la formación de comenzar con responsabilidades, con una familia, con un hogar, con hacer algo en la vida, ¿verdad? ¿O yo me equivoco? Como dicen mis hijos, mami, vos estás muy, pero muy a la antigua. Muchos piensan eso. Y yo hablaba con el Señor, Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Y el día domingo creo que el apóstol estaba hablando, estaba predicando. Y él dijo, creo que fue este domingo que él dijo que esta era una iglesia joven, de no muchos años. Es una iglesia joven, no es una iglesia vieja de años. Entonces, quiero compartir, vamos a estar leyendo. Dice en el verso 1 del capítulo 12, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvaran los hombros fuerte y cesaran las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantara la voz del ave y a todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, es vanidad. Y escudriñando la palabra, yo dije, por ahí cuando le hacemos lectura o cuando no está la interpretación, ¿verdad? Leemos esto y no entendemos qué es lo que quiso decir esta palabra. Y fíjate que dice en el verso 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué dice así? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque son los días donde cuando uno es joven,
cuando uno es joven, tiene fuerzas, tiene vigor. Amén. Y dice, antes que vengan los días malos, antes que vengan los años encima. Cuando uno va entrando a la vejez, cuando ya esas fuerzas, ese vigor, esa rapidez, esa voluntad ya no esté. Por eso aquí lo dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué hombre o qué mujer entrando en la vejez, viéndose a sí mismo que hay muchas cosas que le impide moverse, le impide a muchas cosas, va a estar contento? ¿Verdad que no? Ya con 30, 40 años que tenemos, nos empieza a doler los huesos, y cuando duelen los huesos, ¿verdad que andamos como molestos, como que no podemos levantarnos rápidamente, como que no tenemos esa fuerza de hacer ciertas cosas, qué sé yo, caminar cuadras y cuadras? Nos cansamos y andamos contentos de la vida porque ya llegamos a eso, ¿verdad que no? Después dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes, antes que se oscurezcan el sol y la luz y la luna y las estrellas, buscando y viendo, muchos hablan en el versículo 2, lo que acabamos de leer, antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas. Algunos dicen que pueden ser los ojos, pero otros también interpretan de que pueden ser los fines de estos tiempos. Hay dos interpretaciones. Puede ser los ojos, que ya no ves más, o puede ser porque estamos llegando al fin de estos tiempos que habla la palabra. Pero seguimos. Y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvan las nubes tras la lluvia. Vuelvan los problemas tras problemas. Vuelvan las tormentas tras tormenta. Cuando éramos jóvenes y había alguna clase de problema, como que eran light, ¿verdad? Como que había un problema, pero en vez en cuando había algún problema. En vez en cuando nos preocupábamos por algo, en vez en cuando, no siempre. Pero fueron pasando los años y comenzó un problema tras otro problema. Y si usted se pone a meditar que en estos tiempos estamos siempre en un problema, no alcanzamos a salir de ese, que estamos ya en otro. Seguimos. Me quedé en el 3. Cuando temblaron los guardas de la casa. ¿Qué quiere decir cuando temblaran los guardas de la casa? Quiere decir las manos, los brazos. Cuando uno es anciano empieza como a temblar. Ya no es fácil, está como medio torpe para poder tomar las cosas, para poder trabajar,
¿Por qué? Porque no hay fuerzas, ¿verdad? Entonces, y se encorvaran los hombros fuerte y cesaran las muelas, porque han disminuido cuando ya estamos sin dientes. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos, y las puertas de afuera se cerrarán, los oídos, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantara la voz del ave. Cuando se levantara la voz del ave. ¿Qué quiere decir esto? ¿A cuántos, pasando una cierta edad, nos despertamos a las 5 de la mañana y ya no podemos reconciliar más el sueño? El mínimo ruidito, ahí estamos con los ojos abiertos. No sé si pasa o no pasa. Yo no voy a decir si a mí me pasa o no me pasa. Yo dije que voy entrando a la 4ª década y todos los tiempos cambiaron. Solo mi esposo sabe si me pasa o no. Cuando se levantara la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Todas las hijas del canto serán abatidas. Muchos interpretan que puede ser los oídos nuevamente, o puede ser que llega a cierta hora y uno se duerme bien temprano. No llegamos ni siquiera a las 10:30, 11 de la noche y ya queremos irnos a dormir. No sé a quién le pasará eso. Yo en estos días estuve en un pueblito que 8:30 todo el mundo cenaba y a las 10 todo el mundo dormía. Pero ese sí es verdad, es típico del lugar. Y a las 5 estaba todo arriba. El 5, seguimos. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Esto se interpreta cuando a uno le llega la vejez, está inseguro de estar de pie, no puede caminar porque no tiene las mismas fuerzas, no puede ver, no puede oír. La persona que no ve, que no oye, que no tiene fuerza, le es imposible caminar como uno joven. Y florecerá el almendro. ¿Qué querrá decir eso? La flor del almendro es color blanca. Y eso es lo que interpreta a las canas. Cuando nos llega una cierta edad, comienzan a salir las canas. Por demás que queramos taparla, por demás que queramos taparlas, siempre hay una que nos delata, ¿verdad? Así que eso nos va pasando a todos. Y la langosta será una carga. La langosta será una carga. Yo dije, ¿cómo la langosta será una carga? Vio que cuando la langosta está sentada, en las patas tiene como unas ancas, que las cuales esas patas, esas ancas, cuando va a saltar, se apoya y hace fuerza para saltar, ¿verdad? Entonces yo dije, yo lo voy a interpretar como que son las caderas de uno, que cuando se sienta, levante usted un viejito de 70, 80 años. ¿Cómo hacen? Y cuando te duele todo, ¿cómo haces para levantarte? Te agarras del sillón, haces fuerza y arriba, con toda la queja.
¿Verdad? ¿O me equivoco? Me parece que lo vamos a sacar fuera el apóstol. Dice, seguimos. Se perderá el apetito cuando uno comienza a ser anciano, ya no come de la misma manera. Va perdiendo el deseo de comer. Por demás que usted le ponga el mejor manjar, ya no quiere comer, ¿verdad? Hay algunos que comen todo y que vos les decís, no comas tanto, estoy nervioso. Es la queja perfecta. Entonces, no sé si usted recuerda a algún abuelo. Yo recuerdo a mi abuelo que todo lo que estoy leyendo, él en su vejez, él tenía como 86 años, me parece, cuando falleció, y fue así, paso por paso. Paso por paso. Y recuerdo muchas veces unas palabras que él siempre decía, que Dios lo había castigado a él. Así hablaba él. Y uno le preguntaba por qué, y él decía, porque no me lleva de esta vida. No había contentamiento en su corazón. Lo que él deseaba era morir, porque ya no soportaba estar o verse así, imposibilitado de todo. Seguimos. Y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Este versículo, muchos tienen diferentes interpretaciones. Algunos dicen que la cadena de plata es la columna vertebral. Cuando empieza a ya no servir, impide todo el movimiento. Otros hablan del cuenco de oro, que puede ser la cabeza, el corazón, la fuente del agua, el corazón, donde pasa la sangre. Bueno, y todas esas interpretaciones. Y dice el 7, y el polvo vuelve a la tierra como era. Antes de que nosotros, cuando el Señor creó al hombre, ¿de qué lo creó? Del polvo. ¿Y qué dijo el Señor? Del polvo eres y a él volverás, al polvo. Entonces dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Si usted lee todo el libro de Eclesiastés, yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído en algún momento el libro de Eclesiastés. Y empieza el predicador a decir vanidad es esto, vanidad es lo otro, y todo es vanidad. Y en estos tiempos, si tú te pones a pensar, todo lo que muchas veces anhela nuestra carne o los deseos de nuestra carne, todo es vanidad. Por eso el Señor nos habla aquí que Él nos envió a esta tierra con un propósito. Amén. Y que nosotros debemos de conocer ese propósito. Muchas veces nos perdemos dentro de la vanidad. Muchas veces pasamos horas trabajando por querer tener esto, por querer tener un mejor vehículo, por querer lo otro, y no nos damos cuenta y nos vamos metiendo en ese río de vanidades. Y nos perdemos nuestra juventud.
pensando y ocupándonos erradamente. Esto se lo podemos decir a los jóvenes, ¿verdad? Cuando le aconsejamos nosotros, siempre cuando yo aconsejo a mis hijos, le digo, mira, haz esto, haz lo otro, no esto, no aquello. Que no se te pase tu juventud haciendo esto y lo otro. Más bien comienza a caminar un camino correcto, como la palabra nos enseña, para que cuando lleguen los días malos, para que cuando llegue nuestra vejez, podamos tener gozo en nuestro corazón y decir, Señor, hay gozo porque yo pude hacer esto, esto y esto. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué tal si lo pasamos o no, o hablamos o lo miramos del lado de nosotros, de los que ya no somos tan jóvenes? Que podamos llegar o pensar o reflexionar o meditar a sí mismo del tiempo que hemos perdido y cómo hoy nos encontramos. Quizás no tienes 80 años, quizás no tengas 70 años, pero puede ser que estés imposibilitado en alguna parte de tu cuerpo por X enfermedad, por X cosa que te impide alegrarte en tu vejez o en tu dificultad. Muchas veces queremos, no sé, armar algo hermoso, algo bonito a los ojos de otros, pero no nos damos cuenta que simplemente lo que nosotros estamos sobre esta tierra es para cumplir el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Que a través de esta palabra nosotros podamos decir, Señor, no me quiero ir o no quiero volver al polvo de la tierra, como dice tu palabra, mi espíritu a ti regresará sin haber cumplido tu propósito por el cual tú me enviaste a mí. Fíjate en el verso 13, del 12, del capítulo 12, verso 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Simplemente eso, guardar los mandamientos de Dios. Tenemos muchas promesas de parte de Dios escrita en las Escrituras. Muchas. Y muchas veces, por querer adquirir todas esas promesas que el Señor un día nos dijo, empezamos a caminar buscando las promesas, pero caminamos erradamente. Buscamos y nos equivocamos porque no es la manera que Dios quiere que tú busques de esas promesas. Simplemente la palabra de Dios te dice, al fin de todo el discurso, al fin de todo lo que hemos leído, al fin de todo lo que hemos hablado, al fin de todo lo que está, es este, dice,
Teme a Dios. Respeta a Dios. Honra a Dios. Ama a Dios. Teme a Dios. La otra vez oía, no sé dónde, pero oía un predicador que hablaba qué es lo que era el temor a Dios. Muchas veces nos equivocamos, decía él, que muchas veces nos equivocábamos cuando decíamos que el amor de Dios todo lo perdona, que el amor de Dios es lo más grande, lo más puro y es lo que más cubre sobre todas las cosas. Sí, decía él. Pero dice, ¿por qué la palabra de Dios dice teme a Dios? Y no dice ama a Dios en algunas veces. Teme a Dios porque dice que tuvieron que hablar de esa manera, teme a Dios, para que hubiera un poco más de respeto, para que guardasen más la palabra. Entonces fíjate que dice aquí, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Padre que nos corrige cada vez que vamos en contra de la palabra de Dios. Amén. No nos equivoquemos, iglesia. Si hoy hay muchas personas que piensan, yo pequé, yo hice esto, hice lo otro, y el amor de Dios me perdona. Amén. Dios es un amor puro, Dios es un amor verdadero, y Él perdona cuando nosotros pecamos, cuando nosotros faltamos. Muchas veces yo hablo con mis hijos y siempre les hablo del amor de Dios y les digo, ustedes no se imaginan cómo Dios ama a cada uno de sus hijos. Tú te piensas de que Dios va a amar de esta manera, pero tú estás equivocado. Vas más allá de tus pensamientos, el amor que Dios tiene. Y el amor de Dios es puro y es verdadero. El amor de Dios te perdona, pero el Padre te corrige por amor. Y cuando el Padre te corrige, el Padre te exhorta, el Padre te enseña, el Padre te zarandea. El Padre te llama la atención. El Padre te dice, estás equivocado, has actuado mal, has hablado mal, has pecado, has ido en contra de mí, has ido en contra de mi palabra, no has cumplido mis mandamientos. Entonces, podemos hablar el discurso más hermoso, pero todo y lo único que Dios quiere, o lo único que la palabra nos enseña es, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio. Él te ama, pero su palabra dice que Él traerá toda o cada una de nuestras obras a juicio. ¿Cuántos de nosotros somos los primeros a decir, Dios es un Dios justo? Dios me hace juicio. ¿O cuántas veces oramos y decimos, Señor, hazme justicia, sí, se te hará justicia, pero primero se aplicará la justicia sobre tus obras. Primero se aplicará la justicia sobre tus obras.
porque Dios traerá toda obra a juicio y juntamente con toda cosa encubierta. Nada podrá quedar oculto. Aún esas las cuales creemos que nadie vio, que nadie sabe, aún esa dice su palabra que Dios traerá toda obra a juicio. Sean buenas o sean malas. Entonces, yo leyendo toda la palabra, yo dije, Señor, le está hablando a los jóvenes, pero también le está hablando a los no tan jóvenes. Como diciendo, tú joven, te paso a decir lo que va a suceder. Si no comienzas a tomar conciencia de lo que es la juventud en el Señor. Y tú que no eres tan joven, te voy a comenzar a recordar o te voy a hacer ver por qué lugar tú estás. Si tú lo pasas por lo espiritual, puede ser que te estés poniendo anciano espiritualmente. Y Dios quiera que en tu espíritu esté el gozo por haber caminado y por haber guardado los mandamientos que el Señor nos mandó a guardar. Por ahí muchas veces no sabemos por qué, no nos explicamos por qué, pero nuestro espíritu anda entristecido. Nuestro espíritu anda cabizbajo, sin fuerzas, sin deseo, sin anhelos, como un anciano. No puede ver, no puede oír. Se le cambiaron los tiempos, se siente inseguro. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Simplemente no buscamos de la presencia del Espíritu Santo como Dios quiere que busquemos. Si entendiéramos cuando muchas veces decimos en medio de cada tormenta, en medio de cada problema, muchas veces decimos, Señor, dame fuerza, trae libertad a mi espíritu, trae el gozo, porque ya no quiero estar como estoy. Pero simplemente son palabras. En vez de estar hablando y estar ocupada en los quehaceres o afanándose tu vida en cosas que donde Dios no quiere, comienzas a buscar en intimidad con Dios, pero una verdadera intimidad. Vas a ver cómo muchas cosas comienzan a cambiar. Vas a ver cómo tu espíritu comienza a tomar fuerza. Vas a comenzar a notar la comunicación que hay entre tu corazón y Dios. Una comunicación, una relación verdadera. Vas a ver cómo tus ojos espirituales comienzan a abrirse
y vas a comenzar a ver cosas que solamente un hijo de Dios puede verla y puede creerlas. Vas a comenzar a oír la voz del Espíritu Santo. No importa en el lugar donde tú estés, pero ahí va a estar el Espíritu Santo hablándote, guiándote, diciéndote qué hacer, lo que no debes hacer, lo que sí debes hacer, cómo debes actuar, cómo debes caminar. Pero muchas veces nos dejamos estar como los ancianos. Ya no más, ya no doy más. Y es lo que Dios no quiere. Es tiempo de que tus piernas comiencen a tener fuerzas. Que tus ojos se puedan abrir, tus ojos espirituales, para poder ver la gloria de Dios. Porque estamos en tiempos finales. Dice, antes que vengan los días finales, los días malos, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando, iglesia. Y si tú me dices, apóstol, yo tengo miles de problemas. Abre bien tus ojos, porque a través de miles de problemas, a través de esa situación financiera que es imposible salir, a través de la enfermedad, a través de lo que sea, a través de la soledad, a través de lo que sea, el Señor te está llamando a través de esas situaciones. Ven, búscame, habla conmigo, relaciónate conmigo. ¿Cuánto lo creen así? Yo les hablo por experiencia, no porque yo me pare aquí y les hable. Hablo por experiencia. En todo este tiempo, que creo que hace 6 meses que estamos luchando que luchábamos, porque creo que esta fue la final, una de las infecciones finales. Yo le dije al Señor, Señor, la última infección, yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo. Yo sé que tú quieres que yo haga un pacto, está bien, yo hago un pacto contigo. Y dije, Señor, yo pacto contigo esto. Y dije, esta es la última. Porque yo pacté con el Señor. Y me guste o no me guste, yo pacté con el Señor y tengo que obedecer. Porque la palabra dice, teme a Dios. Ojo con lo que vas a hacer. Y durante todos estos 6 meses era buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. En medio del dolor, en medio de la circunstancia por la que mi cuerpo estaba pasando. Yo me la pasaba noches y noches paseándome en mi comedor. Todos conocen mi casa, ¿verdad? Que el comedor de mi casa es no sé cuántos metros tiene de largo. Comedor, tengo todo ahí, todo junto, cocina, living, todo. Y yo me la paseaba de punta a punta, muchas veces el apóstol conmigo, o muchas veces sola, orando. Muchas veces eran las 5 de la mañana, me despertaba con dolor y me levantaba y me iba y me sentaba en un sillón y ahí oraba. Y amanecía orando. Y en ese momento fue cuando Dios más hablaba conmigo. Un día me desperté a las 5 de la mañana y le dije a mi esposo, me voy.
me voy al comedor así tú puedes dormir. Y me puse a orar y eran las 6 de la mañana y yo estaba orando. Mi esposo se levantó y se puso a orar conmigo. Y él estaba orando al lado mío, retirado, pero estaba al lado. Y vino el Espíritu Santo. Y me tomó el Espíritu Santo y yo empecé a sentir una presencia de Dios poderosa. Y yo estaba sentada porque no me podía arrodillar. Pero yo me vi en visión, arrodillada delante del Padre. Y ahí estaba el Padre delante de mí parado y era tan alto que yo su rostro no lo podía ver. Y Él me hablaba y yo estaba arrodillada, postrada a sus pies. Y Él me habló y me dijo, dile a mi siervo esto. Y terminó de darme la palabra. Y terminamos de orar y yo me quedé sentada ahí y yo dije, Señor, me hiciste levantar a las 5 de la mañana para orar. Me hiciste levantar de mi cama con dolor para orar, para mostrarme en visión lo que yo debía hablar. Y no era para mí, sino que era para otro. Un día estaba aquí en la iglesia y cuando terminó la reunión me fijo en el celular y tenía un mensaje de una persona que hacía 3 años que me había dejado de hablar. ¿Por qué? Yo no lo sabía. Y el mensaje, cuando comienzo a leer, era agresivo. Como diciendo que la culpable era yo. Yo ni noticias tenía de esta persona. Lo dejé. Y yo dije, Señor, yo voy a contestar, pero dime tú qué es lo que voy a decir. Y el Señor me había estado hablando sobre el perdón. Y yo dije, Señor, está bien, yo voy a contestar y lo primero que voy a poner en el mensaje voy a decir, perdóname. Y fue así, yo respondí al mensaje y puse, perdóname, porque yo sé que te ofendí. Te ofendí en esto y en esto y en esto. Y te pido perdón a vos y a toda tu familia. Y pasó, pero quedó en mi corazón una angustia. Yo sentí que, ¿vio cuando uno se siente atado? Y yo empecé a sentirme mal. Y había habido gente, ese sábado estaban todos los varones trabajando, se fueron todos. Y como a las 8:30, mi esposo se entra a bañar y yo estaba en la cama y ahí me puse a orar. Yo en voz baja dije, Señor, no puede ser que yo me sienta así. Yo me declaro en libertad, me declaro libre y empecé. Me declaro libre, el Señor, tú tienes poder, y empecé a proclamar libertad, que yo era una persona libre, que mi corazón, que mi mente, y empecé a declarar todo eso. Y dije, Señor,
yo no voy a dejar de declararme que estoy libre hasta que yo realmente me sienta que estoy en libertad. Y estaba yo ahí orando, y yo dije, yo empecé a sentir que el Espíritu Santo estaba ahí en ese lugar. Yo dije, Espíritu Santo, yo quiero que tú cambies mi forma de hablar. Quiero que pongas un cántico nuevo en mis labios. Y yo puse mi boca sobre mis labios y dije, Espíritu Santo, quiero que pongas un cántico nuevo. Ya basta de todo lo viejo, ya basta de todo lo que está, que no me permite avanzar, que no me permite hacer tu voluntad. Y en eso que yo estaba hablando así con el Señor, yo vi al lado de mi cama y al lado mío, vi un ser todo blanco, era luz, y que me hablaba, pero yo no entendía lo que él me decía, pero sí me tenté de risa de lo que él estaba hablando. No sé qué es lo que hablaba, pero yo me tenté de la risa. Y yo empecé a reírme, y mi esposo me decía del baño, Gaby, ¿estás bien? Salió él de ese baño, se envolvió con el toallón y salió. Y se paró al lado de mi cama. Y yo sentí que mi esposo, cuando él se paró al lado de mi cama, ese ser blanco que yo veía, que era el Espíritu Santo, se corrió y esperó que él hiciera lo que él iba a hacer. Y él vino y me puso su mano sobre mi cabeza, mi esposo, me dice, Gaby, ¿estás bien? Entonces yo lo abrí y le dije, sí. Salió y se fue. Y cuando él salió y se fue, yo volví a ver que él otra vez se paró al lado mío y empezó a hablarme en una lengua que yo no entendía, pero sí me causaba gracia. Y empecé nuevamente con esa risa, pero yo decía, el que me escuche va a decir que estoy loca. Y yo quería parar de reírme, pero no podía hacerlo. Entonces seguí riéndome y el Señor me habló y me dijo, soy yo el que te estoy haciendo libre. Tú me pediste libertad. Y yo podía sentir un amor que me envolvía. Y podía sentir la voz del Señor que me decía, soy yo el que estoy contigo, soy yo el que sé por todas las cosas que estoy haciendo en ti. Y aún falta, me decía, aún falta, pero soy yo el que te estoy poniendo fuerza porque aún falta. Y yo había estado una semana sin probar bocado, de lo mal que había estado. Había estado muy mal. Y de esa noche yo le dije a mi esposo, el Señor vino y me trajo a libertad. Él me trajo a libertad y yo comencé a comer y a sentirme bien de la boca del estómago. Por eso te digo, iglesia, cuando uno está en dificultades, abre los ojos y dile al Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea? ¿Qué es lo que tú quieres que yo entienda? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? Muchas veces el Señor lo tiene que hacer de esa manera, porque nos afanamos, como dice la Biblia, haciendo cosas, pensando cosas, cómo arreglar esto, cómo arreglar lo otro. Nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro cuerpo lo usamos para otras cosas y no para lo realmente
que nos va a traer la solución de todas las cosas. Si tú estás pasando por problema, por enfermedad, no sé, por lo que tú estés pasando, habla con Dios. Recuerda, medita la palabra y dile: Señor, yo no quiero ser un anciano. Yo quiero tener vigor. Yo quiero tener fuerzas para poder hablar. Quiero tener dientes para poder comer de tu palabra. Quiero tener oído para poder oír tu voz. Quiero tener ojos para poder ver lo que tú quieres que vea. Dile: Espíritu Santo, quiero ser guiado por ti. Dios quiere que tú reflexiones, pienses y le entregues a Dios lo que Él te pidió un día. Cada uno de nosotros sabemos por qué fuimos enviados a esta tierra. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios nos pide. Amén. Yo la última infección urinaria, yo dije: Señor, yo hago un pacto. Te doy lo que vos me estás pidiendo. Toma. Esta es la última infección. Amén. Ponte de pie. Pon en tu corazón esta palabra: acuérdate de tu Creador. Amén. Acuérdate de tu Creador. Cuando vengan los días malos, habla con Él. Habla con Él, porque Él está para oírte, para ayudarte, para levantarte, para perdonarte, para limpiarte. Él está, Él es real. Y no importa las veces, pero con brazos de amor, Él siempre te va a traer hacia Él. Siempre te va a traer hacia Él. Por demás que tú luches, por demás que tú quieras hacer lo que tú quieras, acuérdate de tu Creador, porque Él está a tu lado. Señor amado, te damos gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, en el día de mañana, Señor, el meditar de tu palabra, de escudriñar, para que tu Espíritu Santo sigas hablando más a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo sea llenándonos con esta palabra, Señor. Oh Dios mío, sea tu gloria sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Sea tú acompañándole en todo momento, Señor. Tú conoces por el camino que ellos están pasando. Tú conoces su dificultad, tú conoces el anhelo de su corazón, Señor. Aquellos, Señor, que se sienten cansados, que se sienten envejecidos, Señor, que tu Espíritu Santo sea dando nueva fuerza, poniendo las rodillas firmes, Señor. Que tu Espíritu sea sobre cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesús, yo los bendigo, Señor. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo su familia, Señor. Seas tú, Señor, acompañando de regreso a sus hogares
Bendícele, Señor. Cancelamos toda oposición y todo lo que Satanás quiera levantarse. Toda mentira, todo engaño de Satanás sea cancelado. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hemos escuchado desde el Centro Cristiano El Elión la predicación de la palabra de Dios.